Si usted tiene Biblia, quiero que la abra en la versión que usted tenga en Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Yo voy a leer esta versión en dos. La voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que yo normalmente utilizo, pero también la voy a leer en la Reina Valera 60, este inicio, primer texto. Y la palabra que voy a compartir en esta mañana, le colocamos el título El poder transformador de la cruz. Y muchos dirán, otra vez poder transformador otra vez de la cruz. Mire, cuando uno habla de estos temas, puede hablar tremendamente, porque hay mucho de qué hablar. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y ahí está claro algo que dice. Pero miremos ahora lo que dice en la Reina Valera 60, se los voy a leer. Primera Corintios 1, 18. Normalmente es la que la mayoría de personas tienen. Dicen, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces diga conmigo, la palabra de la cruz es poder de Dios para mi vida. Y usted tiene que tenerlo claro, porque es una verdad bien tremendo. Vivimos en un mundo que busca constantemente, escúcheme esto, vivimos en un mundo que busca constantemente soluciones externas a problemas internos. Soluciones externas a problemas internos. Y por eso es que se busca tanto, y lo voy a decir con respeto, pero lo tengo que decir, se busca a muchos terapeutas, se busca a muchos psicólogos, se busca a muchos psiquiatras, se busca a muchos consejeros, etcétera, para que ayuden en este problema. Y tú me dirás, pero pastor, tienen razón, porque no ve que ellos realmente pues tratan con lo que realmente nosotros tenemos, con el ser humano. Y yo tengo que decir que no siempre es así. Yo tengo que decirlo realmente de corazón que no siempre es así. ¿Por qué? Porque la psicología, y si hay algún psicólogo aquí me disculpa, y si nos está viendo también, pero tengo que ser honesto. La psicología se basa en teorías, en métodos científicos desarrollados por profesionales, que abarca una esfera biosocial que no son malos en sí. Porque yo no estoy diciendo voy en contra de la psicología, no es mala como tal. Ayuda en muchos casos, pero la psicología no alcanza a llegar a la fuente real del problema. Lo crea usted o no, lo comparta usted o no, la psicología no alcanza a llegar a la fuente realmente del problema. Ayuda, claro que ayuda, pero no alcanza a llegar a la fuente. Por otro lado, hay personas que recurren a la autoayuda, a cursos, a meterse a buscar el éxito, el poder, etcétera, hasta buscan lo sobrenatural, tratando de solucionar sus problemas. Y otros, con todo respeto, buscan incluso la religión vacía, aquella religión que realmente no nos llena, que realmente no nos transforma. Pero solo hay un lugar, y yo quiero que usted lo tenga muy claro, solo hay un lugar donde la verdadera transformación comienza, y ese lugar es en la cruz de Cristo. Ahí es donde realmente comienza la verdadera transformación. Y por eso el tema le colocamos el poder transformador de la cruz. El poder transformador de la cruz. Ahora, la cruz, y quiero que usted me lo entienda, no es simplemente un símbolo colgado en una pared. La cruz no es solamente eso. Tampoco la cruz es una joya que tal vez la colocamos en nuestros cuellos y que se ve hermosa. Pero no es solamente eso. Y mucho menos es un tatuaje que colocamos tal vez en nuestro cuerpo para lucirlo. La cruz no es solo eso. Y hay mucha gente que piensa que ya con tener de pronto esa cruz en nuestra casa, ya tenemos de pronto una protección bien tremenda. O que tal vez cargando esa cruz en el cuello, ya tenemos una protección bien tremenda. O tal vez yo tatuándome una cruz en mi cuerpo, voy a tener esa protección. Y no es la verdad. La cruz es el centro de la historia
La cruz es el centro de la historia, el corazón del evangelio y el instrumento transformador más poderoso que ha tocado la tierra. La cruz. Hoy hablaremos sobre cómo la cruz de Cristo tiene el poder para transformar nuestras vidas desde lo más profundo. Para transformar nuestras vidas desde lo más profundo. Hoy vamos a hablar de eso. Ahora, ¿por qué? Porque voy a mostrar una serie de cosas que debemos conocer y si ya las conocemos debemos ¿qué? Reforzarlas. Primero, la cruz revela el poder de Dios sobre el pecado. Diga conmigo, la cruz revela el poder de Dios sobre el pecado. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra así. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su poder para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. El pecado, escúcheme, y eso lo hemos hablado y usted lo sabe, pero hay que volverlo a decir. El pecado separó al hombre de Dios. ¿Sí o no? El pecado separó al hombre de Dios. Pero la cruz lo volvió a unir. La cruz lo volvió a unir. Lo que sucedió en la cruz volvió a unir al hombre con Dios. No hay pecado, escúcheme muy bien esto, no hay pecado tan grande, ni un pasado tan oscuro, que en la cruz no se pueda perdonar o limpiar. Escúcheme porque esto tiene que quedar claro. No hay pecado por más grande que usted lo sienta, por más terrible que haya parecido, o que no haya un pasado que tal vez cada uno de nosotros llevamos, que pensemos que a través de la cruz no puede ser perdonado. Por eso me goza y me gozó cuando escuché los testimonios que dieron de la visita que hicieron a República Dominicana y fueron a la cárcel. Porque aún allí, por más delitos que se hayan hecho, el poder de la cruz actúa. Y aunque uno esté enjaulado, si tiene la cruz con uno, sigue libre. Amén. Recuerden que las mejores cartas, y lo digo con todo respeto, las cartas más profundas que hizo el apóstol Pablo, las hizo estando ¿cómo? En la mazmorra. Y con todo respeto, yo no me imagino solo viendo Discovery Channel y todas esas cosas donde muestran esas mazmorras de esa época, digo yo, Dios mío, las de ahora estamos en el cielo. Lo que el enemigo usa para condenarte, Cristo lo usó para redimirte. Lo que el enemigo siempre trata de condenarte, por donde se va el enemigo a condenarte, Cristo dice, porque ahí por ese lado también te voy a redimir. Muchos, y en mis años de cristiano y de pastor mucho más, llegan a la iglesia cargando culpas del pasado. Uno entra a consejería a escuchar gente diciéndole cosas del ayer, del pasado, y cargadas con unos bultos terribles. Pero cuando realmente se encuentran con sinceridad con la cruz, cuando se encuentran con sinceridad, sienten por primera vez, la verdadera libertad. Por eso le quiero decir algo. Muchas veces usted viene a la iglesia y puede hacer usted una confesión de fe, pero ahí no recibir nada. Pero si usted persevera, le aseguro que va a llegar el momento donde usted ni se imagine, ya sea que vaya manejando su carro, ya sea que vaya en su trabajo, ya sea que vaya en su estudio, o que sea más adelante aquí o en su casa, empieza usted a sentir algo y ese día usted siente. Y tal vez empieza a llorar y a decir, no sé qué tengo. Pero ahí empieza a tener usted una transformación real. Y eso es gracias al poder de la cruz. Y esa gente por primera vez empieza a sentir libertad y usted empieza así. Así me pasó a mí. Cuando llegué a los pies de Cristo hice la oración de fe y todo, pero yo sentía que todo igual, pero seguía perseverando. Y un día fue cuando ya sentí, estando trabajando, sentí que entré a la sala de profesores donde yo era coordinador y entré ahí y me dio por llorar. Y yo decía, ¿qué me pasa?
Pero ese día, a partir de ese día, sentí que realmente era verdaderamente libre. Y logramos, cuando se siente eso de corazón, logra uno pasar de culpable a perdonado. Yo no sé cuántos lo han sentido. Empieza uno a pasar de culpable a perdonado y de condenado a justificado. ¿De condenado a qué? A justificado. Porque eso es lo que hace el Señor. La cruz revela el poder de Dios sobre el pecado. Así que eso nunca lo puedes olvidar. Segundo, algo que vamos a hablar también hoy. La cruz transforma nuestra identidad. La cruz transforma tu y mi identidad. Miremos lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. De allá parezco un bebé, necesito babero. Voy a decir a mi nieto que me preste uno. Segunda Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Y dice bien algo claro, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas ¿qué? ¿Usted se ha leído bien ese verso? Porque hay mucha gente que lo ha leído, pero como que no lo entiende. Dice ahí bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga conmigo nueva criatura es. Y dice más, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Mis amados, quiero decirles algo, en la cruz no solo somos perdonados, en la cruz somos hechos nuevos. En la cruz somos hechos nuevos. Que no seas tú como aquellas personas que van cargando un bulto y pasa alguien en un carro y les dice, hey, ¿quieres que te lleve? Ok, tienen de esos carros de Platón y se suben ahí al carro de Platón y el señor se va manejando y al rato mira por el retrovisor y ve al tipo ahí dentro del Platón y con el bulto al hombro. Porque aunque vayan en la camioneta, siguen con el bulto al hombro. Y hay mucha gente que aunque llega a la iglesia, aunque recibe palabra del Señor, aunque mira lo que la Biblia te dice, siguen llevando el bulto. Siguen llevando y recordando lo que pasó un día. Y recordando lo que hicieron y recordando lo que le hicieron, etcétera. Y dice la palabra que cuando el Señor entra a tu vida de corazón, tú eres nueva criatura. ¿Tú eres qué? Que te digan lo que quieran, que tú eras, que tú yo no sé qué. Y tú dices, sí, sí. Todo eso yo era. Yo tengo una predicación que se dice, ponte de acuerdo con el adversario. Porque a veces el adversario viene a decirte, acuérdese que usted era, que usted era, que usted era. No se ponga a discutir, dile, tiene toda la razón. Eso yo era. Eso yo era. Pero ahora en Cristo soy nueva criatura. Cada rato el adversario va a venir a usted a contaminarle su mente. Y cada vez que usted hace algo y si ve, usted no ha cambiado. Dígale, sí, yo soy nueva criatura. Yo soy nueva criatura. El enemigo quiere recordarte quién fuiste. El enemigo siempre te va a querer recordar quién fuiste. Pero Dios te dice quién eres ahora. Ahora, el problema es tuyo. O quieres seguir recordando quién fuiste, o quieres verte como eres ahora. Porque ahí está el problema. Ya no eres un esclavo. Ya no eres un esclavo, ni un rechazado, ni un pecador perdido. Y eso lo tienes que tener. Ahora eres un hijo de Dios. ¿Eres qué? Un hijo de Dios. Pedro, ¿cuántos han escuchado, leído sobre Pedro el apóstol? Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces de una forma terrible. Blasfemó, dice la palabra. Imagínate tal vez quién sabe qué cosas dijo sobre Jesús. Pero después de la cruz, Pedro fue restaurado y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la iglesia primitiva. Antes pasó algo y caminaba con Jesús. Caminaba con Jesús. Pero no había entendido muchas cosas que la cruz enseñó. Después de la cruz, Pedro fue otro.
En la cruz, mis amados, quiero decirle esto, en la cruz pasamos de huérfanos espirituales a hijos de un verdadero padre. A hijos de un verdadero padre. Porque ahí es donde están. Me acuerdo hace muchos años que una persona, fui a hablar con esa persona, una persona muy altiva, etcétera, y entonces había un pastor que se había rodeado de mucha gente, y entonces la gente decía, es que yo soy de los tales de este pastor, y yo soy de los tales. Entonces el hombre, por tratar de ser como más, dijo, es que recuerde que yo soy de los tales de Julanito. Y ese día le dice, no me importa, yo soy de los tales de Jesús y no digo nada. Porque usted es realmente un verdadero hijo de Dios si usted realmente lo cree. Si Jesús realmente está en usted. Usted ya pasó de muerte a qué? A vida. Usted ya no es un huérfano espiritual. Así por más solo que se sienta, por más solo que esté, usted no es un huérfano espiritual. Usted es un hijo de quién? De Dios. Y aunque tal vez usted no lo vea materialmente o físicamente, usted debe saber que ahí está Él. Tercero, la cruz rompe cadenas y libera. ¿La cruz qué? ¿Rompe qué? Cadenas y libera. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15 dice la palabra del Señor. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándole la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesús, por medio de Él. Dice la palabra que todo lo que el enemigo tenía escrito sobre usted, el Señor lo agarró. Y todo eso fue y lo colocó en la cruz. Y el enemigo quedó sin nada. El enemigo quedó sin nada. Por eso el Señor dice, no peques, dice la palabra. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre. Eso no es que te está dando permiso de que sigas pegando, ¿no? Como alguien decía, reza, peca, peca, reza y empata. No, eso no es así. Pero sí te da una oportunidad muy hermosa. Ahora, piensa por un momento, ¿qué cadenas has llevado hasta hoy? ¿Qué cadenas? ¿De pronto alguna adicción? ¿De pronto algún temor? ¿De pronto un rechazo? ¿De pronto una frustración o una vergüenza y no se ha ido de ti? Y te sigue acompañando donde vayas. Y tu rostro refleja que algo está ahí adentro. Porque dice que cuando el Señor hermosea el corazón, se hermosea el rostro. Y eso es algo real, por eso mi rostro es tan hermoso. No, mentira. Pero ¿qué cadenas tienes? ¿Qué cadenas tienes? Examínate por un momento y dile, Señor, dime qué. ¿Qué es lo que te cuesta dejar todavía? Que sientes que te atrapa y que vuelves a caer en lo mismo. La cruz, tienes que entender, no solo te limpia, sino te libera. Te libera. No solo te limpió, mi amado, te liberó de todas esas cargas que tú tenías. Tú no puedes vivir otra vez o seguir viviendo atado. No puedes seguir viviendo. La cruz proclama libertad. La cruz dice, eres libre. Tú eres libre. Di conmigo, yo soy libre. Pero dilo con convicción como si lo creyeras. Yo soy libre, dilo. Es como cuando uno dice a una persona, el Señor te va a ayudar, el Señor, mira, ponle la fe, vamos a ir adelante. Ay, si Dios quiera. Le provoca uno sacudir, le dice, oye, pero póngale aunque sea el ánimo. Imagínate un preso que llegan y le abren las puertas y le dicen, salga. Y el preso por costumbre sigue ahí, sigue metido. Muchos en la vida cristiana seguimos exactamente igual. Venimos a la iglesia, muchos medio leen la palabra, muchos medio oran, pero no se sienten libres. No se sienten, siguen siendo atados. Sus vidas lo reflejan. Sus vidas lo reflejan. No están agradecidos por nada. No dicen gracias a nada. Todo es un problema. Todo es una dificultad. O sea, todo lo que el Señor les ha entregado como que no sirve de nada. Siguen atados.
Y no han entendido que Cristo abrió las puertas y está diciendo, sal por favor y sé libre. Disfrútalo. Deja de estar viviendo en eso y empieza a vivir en lo que el Señor quiere darte a ti. Empieza a hacerlo. Y créame que no es fácil, pero le toca. Yo viví durante mucho tiempo atado al recuerdo, atado al ministerio de Colombia, atado a esto y atado a aquello, y siempre comparaba. Hasta que a través del Señor y por medio de mis hijos y de mi esposa, entré en razón. Y Señor, una nueva etapa, una nueva posibilidad, una nueva bendición. La cruz, escúcheme, en la cruz pasamos de esclavos espirituales a hombres y mujeres libres. ¿Cómo? Libres. Diga conmigo, soy libre. Soy libre. Esa canción que dice libre soy, es real. Es real. Las canciones que hoy se cantaron son reales. El problema es que tú las sientas como reales y las vivas. Y las vivas. Porque acuérdate que tenemos que pasar de creer. Tenemos que pasar de creer a conocer. Ya pasa de creer en Jesús a conocerlo. Ya pasa de creer en lo que pasó en la cruz a vivir lo que realmente pasó en la cruz. Cuarto, la cruz es el camino a una vida llena del Espíritu. La cruz es el camino ¿a qué? A una vida llena del Espíritu. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice nosotros siempre decimos, ponle cuidado lo que decimos nosotros, aún nosotros los pastores. Allá se clavó Jesús para que tú no te clavaras. ¿Sí o no? Le decimos siempre así, en la Santa Cena lo decimos también. Es que el Señor se clavó por ti para que tú no te clavaras. Pero según este texto, con Cristo he sido crucificado. O sea que Cristo lo que hizo sencillamente fue que tú estabas crucificado y Él se puso encima tuyo para recibir todo. Y dice, tú y yo fuimos crucificados con Él. Por eso el Señor siempre es claro. La vida cristiana no se trata solo de recibir perdón. No se trata solo de eso, sino de permitir que Cristo viva en usted. Porque ¿qué saca usted con saber que usted va para el cielo? Si vive la tierra amargado. Nadie lo puede saludar, nadie lo puede ver, vive agarrado con todo el mundo, vive peleando con todo el mundo, vive aislado de todo el mundo. Y va a llegar usted un día al cielo. Ay, sí. Y el Señor lo recibe. Hola, mi amargado, venga para acá. Porque eso es, solamente no se trata del perdón, sino de permitir que Cristo viva en nosotros. La cruz no solo fue el final de tu viejo yo, sino el inicio de una nueva vida en Cristo, en el Espíritu. No fue solo el final de lo que tú eras, sino el principio de lo que realmente eres hoy. La cruz es un estilo de vida. Es morir cada día al ego, al orgullo, al pecado para que Cristo sea glorificado. Cada día tú tienes que morir a eso, a tu orgullo, a tu altivez, a tu arrogancia y decir, Señor, yo necesito es que tú vivas en mí. La cruz nos ayuda a pasar de una vida carnal a una vida llena del Espíritu. ¿Qué es lo que más alimentas dentro de ti? ¿El espíritu o la carne? Si alimentas la carne, serás bien carnal. Y entonces todo lo verás mal, tendrás problemas con todo el mundo, discutirás. Pero si alimentas el espíritu, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Me acuerdo que yo era una persona muy peleona, pendenciera. Le buscaba pelea a todo el mundo. Alguien me miraba, ¿qué? ¿Le debo? ¡Pum! Y así era mi vida. Y que me dijeran, porque yo toda la vida he sido gordo. Yo nunca he sabido lo que es ser delgado. Oiga, ¿verdad? Yo nunca he sabido lo que es ser. Desde pequeñito, ya cuando me trajo el médico y se lo entregó a mi mamá, ya era gordito. Y de ahí he seguido. Unas veces más, otras veces menos, pero he seguido. Y a mí que me dijeran gordo, eso era para mí la muerte, pero no adelgazado. Y a mí que me dijeran gordo, un día, créame, íbamos en el servicio público allá en un bus y alguien me dijo así, estaba como, no me dijo nada, se quedó mirando y le dije, ¿qué le debo?
¿Qué le pasó? Y pum, saqué de una vez y ahí nos agarramos porque era así. Pero después que el Señor llegó a mi corazón, créame, después de que llegó el Señor a mi corazón y ya un día iba yo pasando y alguien me dijo, gordo. Y yo lo miré y yo seguí derecho. Y cuando llegué a la casa dije, oye, ese tipo me dijo gordo. Oye, yo como tan bobo no reaccioné. Pues claro que no reaccioné. Otro día me pasó, no sé si mi hijo se acuerda, otro día me pasó, iba en el carro y un carro me cerró y se me revoltó el cuello. Y salgo detrás de él a perseguirlo y ya era pastor. Y salgo a buscarlo por todo lado. Y llego y cuando lo encuentro en un lugar y lo cierro allí y me bajo furioso, el tipo ni subió ni bajó los estos. Y bajo furioso así. Y el Espíritu Santo delante de Dios me cogió y le golpeó ya así en la ventana. El tipo me mira y dijo, y le digo yo, discúlpeme hermano, qué pena con usted. ¿Usted cree que quién hizo ese cambio? Porque yo iba dispuesto a otra cosa. ¿Quién hizo ese cambio? El Señor. Pero hay que disponernos, hay que pasar de creerle a conocerlo. Amén. De creerle a conocerlo. Yo hace poco di el testimonio de una persona en Colombia que me llamó, un empresario que me llamó de una iglesia a la cual amo mucho y empezamos a hablar y cuando él empezó a hablar conmigo fue terrible porque puede decirle, pastor, yo al principio creía. Entonces, sí, yo creía que Cristo había muerto por mí, yo creía que, y empezó a decirme, y yo empecé a como encresparme porque dije, este tipo con qué me va a salir. Y al final de todo eso, pastor, yo creía eso, ahora lo sé. Y fue cuando me acordé de otros pasajes que dice Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. La cruz no es una emoción pasajera. No. La cruz es algo que debe salir del corazón. Cuando usted viene a la iglesia y viene todas estas canciones y de pronto los ministros aquí de alabanza le dicen a usted esto, ¿por qué lo hacen? ¿Porque usted se sienta bien y baile? No, porque adore al Señor. Porque usted le diga, Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte. Tal vez mi cara no lo dé mucho, pero quiero hacerlo. Tal vez mi mano no funcione lo mismo, pero quiero hacerlo. Y eso no es una emoción pasajera. Cuando usted viene aquí y canta y danza, hágalo sin miedo. Alguien me decía, pastor, ¿usted le molesta si yo me muevo demasiado? A mí no me molesta, antes me afana si no se mueve. Porque eso me da a entender que está vivo y que sabe a qué vino. Que sabe a qué vino. Y así le digan uno loco, pero usted tiene que entender que la pasión. A David, ¿qué le dijeron? Tremendo lo que le dijo su propia esposa a David. Y David le dijo, en otras palabras, no importa. Yo vivo por él. La cruz no es solo un momento en el servicio. No es que usted venga aquí de pronto y empieza a las 10 y termine de pronto a las 12 o a las 11 y entonces hasta ahí está. No, no es un servicio. No es un servicio. No es un momento. La cruz es poder. Lo que sucedió allí en la cruz es poder. Poder. Fue tan tremendo que cuando murió lo que había en la cruz dice que se sacudió todo. La cruz es vida, mi amado. Y usted me dirá, pastor, la cruz no, es Jesús que estuvo en la cruz. Pues sí, pero usted me entiende. Amén. Usted me entiende. Pero la cruz es eso. No es para que la cargues aquí o como alguien me decía, ¿y tú por qué te hiciste? Le dije, ¿por qué te hiciste ese tatuaje? Para mostrar que yo soy cristiano, le dije. El problema son los hechos, que con los hechos usted no lo está mostrando. Y ahí está el problema. El mejor sermón es nuestra propia vida. Con la vida ganamos y con la vida desechamos. ¿Dónde estás hoy en tu caminar con Dios? ¿Dónde te sientes que estás realmente en tu caminar con Dios? ¿Has sido realmente transformado por el poder de la cruz? ¿Has sido transformado? Mire, nosotros hemos pasado, como le decía a alguien un día, le decía, mira, si yo me sentara contigo y charlara y te contara toda mi historia con mi familia, usted va a llorar conmigo de todo lo que hemos pasado y aún siendo pastores de todo lo que nos han dicho, de todo lo que nos han expresado. Pero usted tiene que entender que realmente sabemos que la cruz nos transforma. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como tal, si usted realmente no ha aceptado a Cristo, le puedo decir algo, es la oportunidad de hacerlo. Si usted que nos está viendo por internet no ha aceptado a Cristo, es la oportunidad de hacerlo. Y no es que yo le diga, repita conmigo, no, es que usted le diga al Señor,
Señor, no te conozco, pero te quiero conocer. Dejemos de ser tan religiosos. Escúcheme, eso que dice, repita conmigo, fue alguien que lo diseñó. Y no está mal, pero no es la verdad. Usted no necesita repetir, usted necesita empezar a sentir. Usted necesita empezar a esa convicción en su corazón. Y yo en mi cuarto, aunque nunca pase a decir esto, yo en mi cuarto lo puedo sentir y experimentar. Hoy tú puedes comenzar una nueva vida, porque la cruz transforma. Pero si tú ya conocías y has aceptado a Cristo y tal vez no tienes el mismo fuego, la misma pasión, pregúntate, estás en la oportunidad. Hoy te está dando el Señor la oportunidad de que levantes otra vez, de que te levantes. De que te levantes. Dios tiene muchas cosas para ti, quiere hacer muchas cosas contigo. Tú eres valiosa, valioso en las manos del Señor. Hoy molestábamos a alguien porque decía que esa persona era muy tímida, pero cuando llegó a cierto lugar a trabajar se desestimó y empezó a mostrar lo que realmente Cristo hizo. Y eso es lo que yo digo. Cuando Cristo está en su corazón, usted ni siquiera se da cuenta. Dice la misma palabra que cuando usted está en algún problema y está con Cristo, dice que el Espíritu Santo empieza a hablar por usted y usted después dice, oiga, ¿yo cómo dije todo eso? ¿De dónde me lo sabía? Y más si usted es de las personas que le gusta la palabra, usted el día menos pensado va a empezar a decir cosas. Pero empecemos, mi amado. Hoy es un buen día para volver otra vez al centro, para volver otra vez a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Hoy es el día para decir, Señor, quiero crucificar mi yo para que tú vuelvas a tomar el control de mi vida. Y tú tal vez me dirás, no, pues es que el Señor nunca ha perdido el control de mi vida. ¿Será? El Señor lo ha querido tener, pero tú por terco sigues haciendo lo que no. ¿Sabe qué es lo que más le debemos pedir al Señor? Lo que más de todo lo que tú le pidas al Señor, lo que más tú le debes pedir al Señor es que te dé sabiduría divina. Porque si te da sabiduría divina, lo demás, cada uno de nosotros tenemos un grado de sabiduría y un grado de conocimiento. Pero tenemos que pedir es que la sabiduría. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón al Señor? Para dirigir ese pueblo. Y entonces alguno me decía un día, pero es que lo hizo porque no es que David le dejó mucha plata. Le decía, no, en ese momento él no pensó en eso. Él dijo, jue máquina, me entregan toda esa cantidad de gente y ahora yo qué voy a hacer para dirigirlos si yo no sé. Pero yo sí sé a alguien que sabe. Cuando tú entras a un trabajo, cuando entras a un lugar, pide sabiduría. ¿Para cómo hacer? ¿Para cómo hacer? Porque el único que te la puede dar es el Señor. Así que, amado, hoy quiero decirle a usted de todo corazón, la cruz no solamente son adornos. En la cruz hubo una transformación. El problema es que aunque la cruz haya sido una transformación para tu vida, el que la hace eres tú. El que lo cree eres tú. El que pasas a creerlo, a convencerte y a hacer, eres tú. El Señor ya lo hizo. Amén. El Señor ya lo hizo. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Piénsalo por un momento. Sal de este lugar hoy diciendo, oiga, de verdad que sí. Y dígale a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al que sea, dígales con toda reverencia, pero estén dispuestos a aceptar. Dígame, mi rostro refleja que tengo a Cristo. Pero no se enoje si le dicen otra cosa, sino reaccione. Reaccione, porque a mí mis hijos me han hablado así. Sobre todo Jake, pero me ha hablado. Reaccione, reaccione, pa. Estamos en esto, estamos en aquello. Sí, Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, por favor.